Bien, vamos a comenzar entonces invitando a hacer uso de la palabra a Macarena Yaurado, directora de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Uruguay. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, me sumo a los agradecimientos y era mi intención empezar esta breve con agradecerles a ustedes, sobre todo, a los que están sentados ahí, que estuvieron sentados estos 2 días, que se han tomado tiempo de su agenda para ocuparse por temas que son importantes, muy importantes, a todos los expertos que han viajado, a mi colega Rafael de la OEI, pero a todos en general que han viajado, que han dejado sus lugares para venir a hacer esta fuerza para tratar de empujar un poco en la agenda internacional e iberoamericana el tema de la cultura. Ni que hablar a las autoridades que organizamos todo esto y que se han puesto al hombro un tema que para nada es fácil. Creo que, anoté algunas cosas, pero creo que básicamente lo que más me importa decir, estuve escuchando algunos paneles y sobre todo estuve escuchando a alguna gente en otros lados que me decía qué bueno que se estén juntando y que esto esté en la mesa, más allá de lo que se pueda lograr ahora en estos 2 días de agenda apretadísima. Qué bueno que estén hablando de esto. Para mí eso fue lo mejor que escuché en el día. Qué bueno que esto se esté hablando. Y creo que está bueno también generar consensos. Yo vengo de la diplomacia y generar consensos es importantísimo. Me parece importante también generar un consenso en qué estamos hablando cuando hablamos de cultura en general. Creo que cuando hablamos de cultura, como dijo Jazmín en la inauguración, estamos hablando de algo esencial para la democracia, porque la cultura tiene una dimensión importante para lo que es el desarrollo humano, para lo que es la democracia y para lo que es la convivencia, porque esto también lo dijo Jazmín, me encantó, porque nos enseña a valorar la diversidad y a enriquecernos de esa misma diversidad. Creo que también tiene una dimensión importantísima para la región en cuanto a la integración y para la cohesión social, que en estos tiempos que hoy corren me parece que no es poca cosa. Ahí está Jazmín, no te había visto. Nosotros antes de que fueran las elecciones tuvimos la oportunidad de realizar con UNESCO unas mesas interinstitucionales en las que conversamos de diferentes temas. Educación fue uno, ciencia fue otro, cultura fue otro. Y yo ahí en esa mesa aprendí mucho, aprendí sobre la cultura como derecho y como derecho humano, porque la cultura está reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y además es el único derecho humano que no se puede ejercer en soledad. Para mí eso fue una revelación, fue parte de esto que decía yo y también decían en la inauguración, de que la cultura es una base esencial de la democracia, sostiene la democracia. Y en esta crisis de la democracia también sostiene al multilateralismo que también está en crisis. Entonces, esto, me parece que además todas las personas como derecho y como derecho humano tienen que tener derecho a acceder a la vida cultural y reconocer ahí, en esa vida cultural, su identidad y su memoria. Que bueno, justo en esta época tan importante para Uruguay. La cultura, además, en todas estas dimensiones, nos hace humanos, porque se relaciona íntimamente con esta humanidad en esto que yo les mencionaba antes, que es que no se puede ejercer en soledad. Haciéndonos humanos nos hace libres para crear, para transmitir memoria y construir comunidad. La cultura existe en relación a un otro y por eso su defensa, su puesta en valor, es la defensa de la democracia misma y nuestro tejido social. Iberoamérica es una región diversa y plural. La cultura ha sido un elemento integrador y de cohesión históricamente entre nosotros. Nos permite reconocernos en nuestras diferencias sin dejar de construir un horizonte compartido.
Creo que a 20 años de la Carta Cultural, más allá de las reformas que son inminentes y necesarias, nosotros hoy reunidos acá somos prueba viviente de que la cultura construye el futuro, realmente construye para futuro. 20 años. Celebrar este aniversario es también reconocer a artistas, docentes, gestores culturales, organizaciones sociales e instituciones de todo tipo que durante estos 20 años hicieron realidad los principios de la Carta en cada territorio y en cada comunidad. La Carta Cultural Iberoamericana entonces nos recuerda que la cultura no es un privilegio, es un derecho colectivo, compartido y esencial para la dignidad humana. Y quizás ahí resida su mayor legado. Haber afirmado que la cultura no solamente nos identifica, también nos une, nos humaniza y nos hace libres. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la directora de la Oficina de OEI en Uruguay. Este seminario también contó con el apoyo de la Academia y queremos saludar y agradecer a los representantes de la Universidad de la República y de la Universidad CLAE que también participaron e hicieron posible este gran seminario. Vamos a continuar ahora escuchando a Esteban Campero, director de la Oficina Subregional de CEGIP para el Cono Sur. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Me imagino que ya deben estar un poquito cansados después de estos 2 días intensos. Quería comenzar agradeciendo muy especialmente, Gabriela, en tu nombre a todo tu equipo, que la verdad que puso un trabajo muy dedicado, de mucho esfuerzo durante todas estas semanas, estos meses, que es digno de destacar. Creo que salió todo muy bien y quería empezar felicitándolas. Y bueno, también a nuestros amigos, nuestros colegas de la OEI, que es muy bueno siempre seguir trabajando juntos. Y me quedé muy enganchado con el último panel. Voy a intentar ser breve, pero sí quería compartir algunas reflexiones con todos ustedes. Y también se comentó algo en la apertura, en el día de ayer. Yo creo que es interesante considerar a la Carta, la importancia de la Carta, como uno de los cimientos de la cooperación iberoamericana. A nosotros que nos toca trabajar en un abanico más amplio de la cooperación, no podríamos explicar, si tuviéramos que hacer una arqueología de la cooperación iberoamericana de los últimos 20 años, no podríamos explicarla sin esta Carta, así como suena. Es decir, muchas veces, la mayoría diría, la cultura va adelante en ese sentido. Y esta Carta ocurrió, estos consensos se lograron, este trabajo colectivo se logró mucho antes que otros intentos de integraciones políticas, económicas, que llevan mucho más tiempo y tienen más dificultades. La Carta en ese sentido es un gran activo, a veces invisible, y que nosotros debemos recordarlo siempre por la importancia que tuvo. Y bueno, ni que hablar, no quiero ser reiterativo, se ha dicho mucho, los uruguayos ya lo saben casi de memoria, pero para los que venimos de otros países, el que haya ocurrido acá y que hace 10 años también se hayan celebrado los 10 años acá y que a los 20 también estemos viéndolo, no como una pieza del pasado, sino como un desafío a futuro en este Uruguay que se compromete en los escenarios globales, creo que también es todo un mensaje interesante. Me gusta también, si la tomamos como objeto a la Carta, pensarla como un objeto conector. La Carta también fue definiendo formas que a la cooperación nos sumó muchísimo. Estos ejercicios de movilidad, estas lógicas de intercambios, creo que hicieron también un sello de identidad que remarcaron a la Carta como un dispositivo muy interesante de construcción de democracia, como recién decía Macarena, en estos momentos que es cada vez más importante. Digo, no estamos ajenos a un paradigma bastante conflictivo, a un panorama del multilateralismo muy crispado, de mucho enfrentamiento, de mucha polarización, y los puntos de encuentro, los espacios de construcción de democracia no pueden surgir de otro lado que no sean de la cultura. Y como tercer punto también, y acá sí que me quería detener un poquito más, la Carta como un objeto vivo, como la pensamos, decía, no como una pieza del pasado, sino como un compromiso a futuro. Y acá quiero destacar 2 cosas. Digo, tenemos que darle la jerarquía que se merece a la cultura, y ahí, bueno, desde la CEGIP intentamos hacer
ese esfuerzo. Tenemos un espacio iberoamericano de la cultura que coordina Enrique hace muchos años, muy establecido, de mucho trabajo, con mucha visibilidad, donde desde ahí asumimos y tomamos los mandatos que nos brindan, que nos aportan los jefes y jefas de Estado y de Gobierno de los 22 países, en colaboración con la OEI en este capítulo específico de la cultura, y que básicamente, recién lo decían, y creo que es lo más importante con todo lo que está cayendo en el mundo, recién lo decía una de las compañeras en el panel anterior, de que esto sea más que una declaración de intenciones o una lista de trabajos pendientes que tenemos, que podamos llevarlo un poco hacia adelante. Y para que esto ocurra, y a mí me pareció muy lindo, muy interesante el diseño que tuvo este encuentro de cerrar justamente escuchando las voces de la sociedad civil. Para que esto ocurra hay que abrirla, hay que discutirla. Quería comentar también que en los próximos meses vamos a estar llevando adelante, vamos a abrir unos canales de participación por vía digital para mejorar esta nueva propuesta de carta que va a estar abierto a las voces de toda la región y que tomaremos en cuenta para mejorarla, robustecerla y llevarla hacia la cumbre de jefes de Estado, jefes y jefas de Estado de finales de año para que la acompañen y la adopten en definitiva. Me parece que es clave esa participación. Creo que hay un punto que, con todas las pálidas que conocemos de este mundo y todo lo que está pasando, que puede llegar a jugarnos a favor. Estamos en un momento donde el nuevo paradigma tecnoeconómico nos desafía. Recién lo decían también en el panel anterior, los nuevos grandes desafíos que tenemos con figuras que van mutando, que van cambiando. Y ahí yo creo que desde una lógica, de una visión poshumanista tenemos una gran oportunidad, ¿no? Tenemos una gran oportunidad de pensar a la cultura como la herramienta clave y esencial que vamos a necesitar las personas para el futuro del trabajo, el tan mentado, ¿no? Hoy prendemos la tele, está todo el mundo hablando del futuro del trabajo. Bueno, la cultura, el arte va a tener un papel fundamental en esto. Y cómo los estados estamos a la altura de generar marcos normativos, desarrollar herramientas para que esto pase, va a ser clave, va a ser fundamental. Y también de hacerlo de una manera más justa, romper la lógica humanista, eurocéntrica del hombre blanco, que es el que define, digamos, la norma y las estructuras. Creo que también acá tenemos una gran oportunidad de diseñar algo de una manera mucho más loable. Y hacerlo de manera práctica, como decía, con un plan operativo que va a estar en marcha a partir del 2027, desde toda esta instrumentalización de la Carta. Así que desde la CEGIB, desde la Oficina Subregional para el Conosur, simplemente agradecerles, estamos a disposición, felicitarlos por este encuentro al resto de los organizadores y desearle buen regreso a los que vuelvan a sus países. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director de la Oficina Subregional de la CEGIB para el Cono Sur y continuamos ahora escuchando a Juan Manuel López, consejero cultural y científico de la Embajada de España. Muchas gracias y enhorabuena, sobre todo al Ministerio de Educación y Cultura uruguayo por la organización de estas jornadas, que creo que han sido todo un éxito y que todo el mundo se va habiendo pensado mucho, reflexionado mucho y es un gran homenaje para los 20 años de la Carta. Quería enviar también un saludo de parte del embajador, que lamentablemente no nos puede acompañar, pero bueno, aquí estoy yo. Empezamos las jornadas ayer con el contador Enrique Iglesias, que es un gran emblema iberoamericano, y yo quería rescatar un concepto que él hizo suyo en su obituario a Carlos Fuentes en 2012, que es el de La Mancha, en el territorio de La Mancha, que todos nos acordamos, que pensamos en Cervantes, pero él se refiere a un territorio cultural, un espacio cultural común que compartimos, que es mestizo, y en el mejor de los sentidos, puesto que no se trata de homogeneización, sino que es mestizo, reconociendo la diversidad, enriqueciéndonos mutuamente, y ese espacio es un espacio que los iberoamericanos sentimos como natural. Les habrá pasado seguro que en conferencias internacionales, sí, de forma totalmente natural, sin darse cuenta, acaban en un rincón los españoles, los bolivianos, los peruanos, los ecuatorianos, los dominicanos, los brasileños, los portugueses, porque también los amigos lusófonos también faz parte do espacio. Y es algo que ocurre de forma natural y por eso esta Carta Iberoamericana entiendo que es tan importante porque potencia ese concepto de un espacio iberoamericano compartido. Yo siempre lamento
que hay una canción que se hizo muy famosa, que seguro que conocen todos ustedes, que es la de La Gozadera. Ahí, tristemente, no se nos menciona ni a nuestros amigos portugueses ni a los españoles. Y no solo eso, sino que encima se busca la validación de Miami, porque Miami me lo confirma, Miami me lo confirmó. Y entonces, ahí me acordaba de Jesús, Jesús Prieto, que mencionaba el Ariel de Rodó y cómo está todo bien, nos podemos llevar estupendamente con nuestros amigos estadounidenses, pero que también reivindico ese espacio común compartido entre los dos lados del Atlántico que forman esa mancha que decía Fuentes y recuperaba Enrique Iglesias. Y una de las cosas que más he escuchado a lo largo de estas jornadas es la importancia de que esa carta sea inclusiva y que ese espacio sea inclusivo. No, me gustó mucho, no me acuerdo quién lo dijo, así que no puedo darle el crédito, pero dijo que no se trata de que sea lo más inclusivo posible, se trata de que sea inclusivo. Que no es, o sea, o se es inclusivo o no se es inclusivo. Y ahí me van a permitir, ya que AECID también es una de las entidades que apoya, que barra un poquito para casa y que mencione que, aunque por supuesto hay mucho trabajo por hacer, pero muchas de las cosas de las que se han estado hablando son cosas que desde la cooperación española y la política exterior española asumimos como compromiso, que uno de ellos es los programas de cooperación para personas indígenas y que también tienen, desde luego, una parte importante de carácter cultural. Por ejemplo, quienes conozcan nuestra red de centros culturales sabrán que, por ejemplo, en el Juan de Salazar, en Asunción, son frecuentes las actividades en guaraní, o en nuestro Centro Cultural en El Salvador, es uno de los mayores impulsores del náhuatl en El Salvador. También tenemos programas afrodescendientes, tenemos un programa muy bonito que se llama Afroeste desde el punto de vista cultural, de residencias en centros culturales. Y, por supuesto, también en otros ámbitos también tenemos la red, como la iniciativa, Armarios Abiertos, y aquí con Montevideo, y ahí barro todavía más para casa, porque barro para la Consejería Cultural de la Embajada, y con la Intendencia de Montevideo y la Oficina Regional de la UNESCO, que promovemos, ya vamos por 2 ediciones y vamos por la tercera, del Premio Iberoamericano Federico García Lorca contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. En fin, no me quiero alargar mucho, pero quiero decir que son cosas que nos importan, y para eso nos alegra mucho encontrar socios naturales, que por supuesto el espacio iberoamericano está lleno de ellos, y también desde un punto de vista universal nos alegra mucho haber podido contribuir con la organización el año pasado en Barcelona de Mundiacult. Y bueno, siempre es mejor el camino que la posada. No se trata tampoco de tener los textos labrados en piedra, sino que sean textos vivos, que se hablen. Celebro también la iniciativa que también me comentaba antes Jazmín, que van a hacer de ese diálogo participativo con la sociedad civil. No se termina aquí, sino que va a continuar, y la verdad que yo creo que no hay mejor homenaje a estos 20 años de la Carta que insuflarle una nueva vida, y para eso estos espacios de diálogo y reflexión, y los que van a seguir, son fundamentales. Y concluyo diciendo que si alguien se pregunta si el espacio cultural iberoamericano sigue vivo, yo creo que después de estos días aquí podemos decir que Montevideo nos lo confirmó. El espacio iberoamericano cultural sigue muy vivo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del consejero cultural y científico de la Embajada de España, y vamos a cerrar la parte oratoria escuchando a la subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quiero hacer una infidencia antes de empezar lo que tengo que decir de verdad, pero esto fue de verdad. Estábamos en España, en Barcelona, acá está Carmen, estábamos con Alicia también, y en la previa de Mundiacult, en el espacio iberoamericano de las ministras y ministros, ahí está Enrique también. Enrique preguntaba, bueno, ¿quién podría hacer el año que viene los 20 años de la Carta? Y yo hice así, como en la escuela, levanté la mano, y Carmen y Alicia casi se mueren, pero bueno, dijimos, a escala Uruguay lo haremos, y
aquí quedó y está muy bien. Gracias, Carmen, gracias, Alicia, gracias, Enrique, por ese momento. Bueno, saludar, y ahora sí voy a saludar a las colectivas y los colectivos afro, a las colectivas y colectivos de las disidencias, de la discapacidad, del trabajo comunitario presente, a las trabajadoras y trabajadores de la cultura, de este espacio que nos han permitido desarrollar este encuentro, de mis compañeras y compañeros, trabajadores y trabajadoras del Ministerio, que tanto esfuerzo han tenido, presentes, a todas las organizaciones y que nos han venido a visitar y participar, que han estado en el día de ayer y hoy desde la diplomacia, las organizaciones internacionales y sus representantes, a Enrique, Rafael, que tanto apoyo y en este momento el multilateralismo sí será importante. A nuestra querida Maru, directora nacional de Cultura, a sus compañeros y compañeras de los distintos institutos, a las artistas, a los artistas, a nuestra querida compañera de cooperación internacional que tanto trabajo le damos, y si me permiten, acá sí, a mis queridos compañeros que me aguantan en la subsecretaría. Así que a todos presentes, bienvenidas, bienvenidos y gracias. Después de los saludos, voy a pasar a comentar algunas reflexiones que me llevaron para concluir en estos días de todo lo que se ha hablado. En tiempos como los que vivimos, acelerados y digitales, de enfrentamientos y atomización, la historia viene a recordarnos lo que fuimos, pero también lo que somos capaces de hacer. En este mundo cada vez más agredido por una insostenibilidad climática, por las consecuencias de la codicia y el desequilibrio entre la humanidad y la naturaleza, es necesario encontrar ese equilibrio y trabajar por la justicia social si nos queremos desarrollar como humanidad. Luchar contra las injusticias es un trabajo cotidiano que requiere el compromiso de todas las personas. La mirada atenta estimula la imaginación y nuestra capacidad para construir otros mundos posibles en nuestra responsabilidad. Cuando compartimos nuestras preocupaciones, pero también nuestros logros, avances e ideas, la comunidad crece. Bienvenido sea este encuentro para reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos a diario y para encontrar juntas y juntos salidas creativas, justas y socialmente relevantes. La cultura y la defensa de los derechos culturales pueden ser una de las grandes herramientas frente a la censura y la injusticia. Es un motor de transformación social, no un complemento, sino un pilar esencial del pensamiento para consolidar un proyecto de reconciliación y paz al servicio de los pueblos. En las ponencias se habló de la ancestralidad, de los algoritmos sesgados, de la inteligencia artificial, de las desigualdades de las y los trabajadores de la cultura, desde donde se generan grandes brechas, de la cultura como amplificador de otros derechos. Entonces, lo primero que tenemos que aplicar para poder hacer posible que estos diálogos se conviertan en proyectos transformadores es no olvidar la historia, porque tenemos un pasado, pueblos con raíces, y tenemos que derrotar el fenómeno de la amnesia inducida como un gran desafío. Lo más peligroso es la crisis y pérdida de las ideas. Este peligro hace imposible el diálogo y así es muy difícil pensar, y de esa manera ya no importan los misiles en algún lado del mundo y los portaaviones amenazando a nuestros pueblos hermanos.
Como dijo el presidente de Colombia hace unos días atrás, es la historia de los 100 años de soledad. La soledad que genera la violencia y nos aísla del mundo. Salir de esos 100 años de soledad es nuestro desafío. Iberoamérica tiene esta carta como herramienta para profundizar con toda nuestra diversidad, las ideas que nos permitan desarrollar la humanidad con cultura por la paz. La voz de Iberoamérica es potente y es potencialmente organizada. Varios ejemplos podemos dar desde Uruguay. Tenemos una frontera con nuestro país hermano de Brasil, donde compartimos lo cotidiano. Podemos hablar en la mixtura del portuñol, una región que la llamamos Frontera de la Paz. Tenemos un río como frontera que nos dio grandes artistas que compartimos con el hermano pueblo argentino y una idea federal que viene de nuestro pasado histórico común, como es el artiguismo. Entonces, fortalecer la cultura en Iberoamérica es un objetivo para dar un salto hacia adelante y eso requiere de acciones concretas. Por ejemplo, reforzar los presupuestos sabiendo del gran esfuerzo que significa para nuestros países. Esta inversión significa, por ejemplo, el acceso de niñas, niños y adolescentes a la cultura, pero también pensando en los adultos que trabajan y perciben un salario, que son quienes construyen el futuro de la región en la base misma de la sociedad. No hay progreso si no construimos una cultura de la civilización y eso lleva un esfuerzo enorme en materia de superación, en materia de estudio, en materia de mezclarnos con nuestro pueblo, en materia de unirnos los poetas con los artistas plásticos, con las y los pensadores, con las y los historiadores, en definitiva, con toda nuestra gente. No existe la política, no existe la academia, no existe el arte, sino para rescatar nuestras raíces, la memoria y defender la alegría. Y eso es un acto de resistencia. Por eso la Carta que promueve la diversidad cultural de Iberoamérica, el acceso y la participación, hay que incluirlo en los procesos que desarrollan nuestros pueblos, en todas sus acciones culturales para la decolonización hegemónica. Porque la cultura nace donde el pueblo resiste, trabaja y crea. Necesitamos hacer ese salto que requiere el compromiso de todas las personas para el desarrollo de la humanidad y poner fin a la destrucción de nuestro planeta, y eso es cultura. Y ahora, si me permiten, quiero terminar con un gran poeta y cantor de nuestro pueblo, don Alfredo Zitarrosa. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pie el futuro. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima en rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para ustedes los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima un rumbo seguro, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. Gracias.